Y si nuestro cansancio no es falta de energía, sino es estar sosteniendo una ambición desde un sistema que ya no escala con nosotros. Hay sistemas que nos funcionaron muy bien para crecer, pero que ya no funcionan para escalar, especialmente cuando estamos en un momento de la vida en la que nos pide presencia y excelencia en diferentes frentes al mismo tiempo. Muchas mujeres que nos caracterizamos por ser soñadoras, ambiciosas, comprometidas, responsables, visionarias, queremos ser top performers en cada aspecto de nuestra vida. Ser la mejor mamá, la mejor esposa, la mejor en el trabajo, la mejor amiga, ser la mejor en temas de salud, la mejor en el tema de loncheras de los hijos, la mejor en todo lo que se pueda. Y desde ese punto de excelencia queremos resolver, decidir, avanzar y terminamos en aras de ese resultado, asumiendo responsabilidades, no solo las nuestras, sino incluso las responsabilidades de otros. Y el entorno termina acomodándose a que nosotras siempre somos las que resolvemos, las que decidimos, las que marcamos el paso, el norte, el estilo. Y cuando sentimos, cargamos no solo con nuestras tareas, nuestras responsabilidades, nuestro desempeño, sino también con el de los demás. Con el tiempo esto se hace insostenible, porque tenemos que terminar eligiendo entre cumplir con el desempeño de los demás o el desempeño de nuestras propias responsabilidades. Y por supuesto, es más fácil incumplirnos a nosotras mismas que incumplirle a alguien más. Y es así que nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras ambiciones terminan postergándose por estar cumpliendo con las expectativas o necesidades de las demás personas. Y bueno, pues es parte de nuestro ADN. Pero hasta los recursos más vitales, más naturales, más esenciales como el agua, necesitan un cauce, necesitan un orden para que sean productivos. Y así es que me he dado cuenta que existen 3 patrones que muchas veces los asumimos en nuestra vida. Patrones que se vuelven invisibles porque los volvemos normales. Y a veces no solo normales, sino incluso resultan ser altamente valorados, altamente reconocidos y por lo tanto reforzados. Uno de los patrones es convertirnos en el sistema. Y es como querer tener una empresa pequeña y escalarla a una empresa multinacional dependiendo toda la operación de una sola persona. De pronto, el sistema con el que la persona inició esta empresa fue funcional, pero en algún momento deja de serlo y necesita cambiar el sistema con el que opera para que realmente pueda sostener el crecimiento que pretende. Y lo mismo pasa en nuestra vida. Empezamos con un modelo que nos fue supremamente útil y nos trajo hasta donde estamos. Ese modelo que nos hizo destacar y optar por un ascenso, que nos hizo empoderarnos lo suficiente y capacitarnos para poder tener nuestra propia empresa. Un emprendimiento que hoy se consolida como una empresa en crecimiento. Y que por lo tanto, este modelo que funcionó cuando estábamos en una posición administrativa de jóvenes, cuando éramos solteras, ya no funciona en esta nueva etapa de empresarias, esposas, mamás, en donde estamos tratando de dar lo mejor en diferentes frentes al mismo tiempo. Y es que todo se ha diseñado de tal manera que aunque no tengas que estar presente en todo, resulta siendo necesario estar porque te das cuenta que cuando no estás, entonces el estándar baja, el ritmo se pierde, el enfoque se diluye. Y el problema ha sido que tú te has vuelto el sistema. Los procedimientos, la visión, el estándar, todo está en tu mente y no está en procesos, no está plenamente definido. Y es así que todas las personas dependen de ti. Tu equipo, tus hijos y todo depende de ti. Y es así que el sistema no vive en estructura,
no vive en procesos, no vive en roles definidos. Vive en ti y funciona hasta un momento en que tu expansión ya no permite sostenerlo. Y es ahí que aparece el segundo patrón, la guardia que nunca para. Y si lo pensamos desde el contexto que conocemos, en el sector empresarial, es como estar operando la mejor máquina que existe, la más eficiente, pero mantenerla encendida en tracción constante todo el tiempo, esperando que tenga el mejor rendimiento sostenido, sin hacer una pausa real para un mantenimiento preventivo, para una reparación cuando empezamos que empieza a haber algún desajuste, hasta que de repente el motor se funde. Y entonces necesitamos parar completamente la producción para hacer una reparación. Y ya no es una reparación menor, es una reparación del daño que esa falta de cuidado causó. Y es lo mismo que pasa en nuestra vida. En ese deseo de querer avanzar, de que seguir avanzando hacia esos objetivos que nos hemos trazado en nuestra vida, en ser las que mantenemos el paso, mantenemos el estándar, a veces no paramos. No paramos incluso cuando descansamos. No sé si te pasa, pero a mí me pasa que cuando voy a la cama incluso mantengo unos post-it al lado por si se me ocurre una buena idea cuando ya estoy acostada. O cuando estoy en vacaciones todavía estoy con la mente activa pensando en otras cosas. Y es como que estás todo el tiempo con la mente en 1000 temas. Si estás en la casa, estás pensando en el trabajo. Si estás en el trabajo, estás pensando en la casa. Si estás de vacaciones, estás pensando en lo que tienes pendiente. Y siempre hay como 1000 temas por resolver. El problema es cuando ese cansancio crónico lo empezamos a ver como algo normal, como el precio normal a pagar para tener éxito. Es más, cuanto más nos cuesta y cuanto más sufrido es, más satisfechas nos sentimos. El problema es que cuando ya se acumula ese cansancio crónico, entonces hay algo que empieza a suceder. Ya no empezamos a pensar con claridad. Y de pronto te ha pasado que te sientas en el escritorio de verdad tratando de enfocarte en fluir esa creatividad que te caracteriza y no hay manera que puedas aterrizar esas ideas que tienes. Porque el cansancio crónico afecta tu capacidad de poder diseñar con creatividad y con estrategia. Pero además, también afecta la manera en que te presentas ante aquellos que dices que son los que más te importan. Porque empezamos a sentirnos irritadas, más impacientes, más intolerables. Nos empezamos a enfermar más. Incluso lo pagamos con nuestra salud. Y cuando sentimos la vida, se termina volviendo el precio del éxito en lugar de ser el medio de tu legado. Y es ahí donde entra el tercer patrón, que es el amor por lo que funcionó, pero que hoy ya no funciona. Y me hace pensar en aquellas empresas icónicas que fueron tan reconocidas como Kodak, Blockbuster, empresas que fueron creciendo con buenos sistemas hasta hacerlas crecer a un nivel en donde fueron mundialmente reconocidas. Sin embargo, el contexto cambió, las demandas cambiaron, el ritmo fue más acelerado, pero ellas quisieron seguir operando con el mismo sistema y patrón que venían trayendo porque hasta ese momento les había funcionado. De hecho, les había funcionado tan bien que las había llevado a donde estaban. Sin embargo, el casarnos con ese patrón que sí funcionó nos limita la oportunidad de poder avanzar hacia esa nueva etapa de éxito. Y no queremos que nos pase como esas grandes empresas que hoy solo recordamos como lo que fueron y pudieron ser, pero ya no son. Entonces tu cansancio no es señal de debilidad, no es señal de incapacidad. Ese cansancio lo que nos está diciendo es que nuestra vida ya creció. Nuestro sueño se expandió y estamos operando con un sistema que ya nos quedó corto y es necesario cambiar. Y no te hablo desde la teoría. Estos 3 patrones los he vivido a lo largo de los años.
En algún momento empecé con un patrón que me fue altamente funcional, en donde tenía entrega plena, respuesta a correos casi 24/7, estar presente en las tareas que necesitaba aún en momentos de duelo, aún estando hospitalizada, pero con la computadora siempre a mano. Esos patrones que en su momento me hicieron destacar, ser reconocida como alguien sumamente comprometida, alguien que daba la mía extra. Lo cual estaba bien en un momento cuando estaba soltera y no tenía ninguna otra responsabilidad. Además, era responsable únicamente de mi desempeño, de mi energía, de mi tiempo. Sin embargo, con el tiempo, pues fui avanzando en posiciones en la organización y ya no era únicamente responsable de mi energía y mi tiempo, era responsable de un equipo. Posteriormente, ya casada, también era responsable de una familia y ahora además responsable de una empresa. Lo llevé así por varios años, sabiendo que ese sistema de verdad me había funcionado y me había ayudado a llegar hasta donde hoy estaba. Ese sistema me había ayudado a cosechar muchos logros a través de décadas y traté de hacerlo funcionar a como diera lugar al día de hoy. Sin embargo, el tratar de mantener ese nivel de excelencia y de éxito en cada uno de los aspectos de mi vida me obligó a empezar a sacrificar algo que aparentemente sí podía negociar. Y lo que podía negociar era conmigo. Negociar el descanso, negociar el autocuidado, hasta que un día llegó el colapso. Llegué al estado del burnout. Y en donde por tratar de optimizar el tiempo, dejando de descansar, un día me llevó a tener que parar la operación completa para poder no solo descansar, sino poder recuperar el daño provocado por la falta de cuidado. Y con mi salud seriamente deteriorada. Estaba construyendo un éxito que me apasionaba, pero que me drenaba y que definitivamente no era sostenible por muchos años. Mi sueño ha sido poder llegar a los 85 años de edad y poder analizar mi vida en retrospectiva y sentirme plenamente satisfecha por lo que hice, por las relaciones que construí, por la persona en la que me convertí. Sin embargo, a ese momento pensaba, a este ritmo ni siquiera llegaré a los 85 y no digamos satisfecha. Pero más aún lo que me hizo analizar fue verme reflejada en mi hija. Cuando empecé a ver que ella empezaba a replicar ciertos patrones también de esfuerzo extenso sin descanso, sin reparación, hasta llegar a momentos de burnout. Entonces empecé a pensar, si yo en realidad quiero modelar un nivel de éxito y un modelo de éxito que sea repetible, que inspire, en especial para mis hijos, pero que este no es el modelo que quiero que ellos repliquen. Entonces me hizo detenerme y pensar en que realmente necesito hacer un cambio. Y ahí entendí todo. No era falta de capacidad, no era que mis sueños estuvieran muy grandes para lo que en realidad podía lograr. No era falta de energía, simplemente era que había crecido a un nivel donde mi sistema ya había quedado corto. Y entonces la pregunta es, si lo que hemos construido hasta hoy requiere de nuestra presencia continua, ¿es eso realmente escalable y el tipo de vida que queremos construir? Porque no se trata de bajar nuestros sueños a lo que hoy nos es posible sostener, sino elevar nuestros sistemas a la ambición que queremos alcanzar.